Buenas noches, Papito Dios. Señor, enséñame a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. En el relato de Lucas, la petición de los discípulos brota de un hecho concreto que enciende en ellos una exigencia totalmente nueva. El hecho está ante sus ojos, su maestro que ora. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Los que le siguen tienen pues la experiencia de un Jesús que ora y caen en la cuenta de que su oración anterior se revela inadecuada para contener y expresar la situación nueva en que se encuentran. Se sienten distantes, como extraños a la oración del Maestro. Jesús oraba a solas, se retiraba a lugares solitarios, y los discípulos ya no soportan esa inaccesibilidad. Sin violar su soledad, sin forzar su retiro, desean entrar en la oración de Cristo, comprender su estilo, captar sus contenidos, hacer de ella el punto de referencia para su nuevo modo de orar. De todas maneras, es difícil establecer con exactitud el significado de la expresión «enséñanos a orar». Reclamaban simplemente «enséñanos una oración», ya que, según parece, también los discípulos de Juan el Bautista tenían su forma de oración característica. O más bien, exigían una iniciación a una manera distinta de orar, teniendo en cuenta su situación y la realidad del reino en el que se veían implicados. O sea, la experiencia desconcertante de la oración de Jesús ponía en crisis simplemente sus formas tradicionales de oración, o más bien, sometía a discusión radicalmente el sentido, la actitud de fondo, los presupuestos mismos de su oración. Puede resultar relativamente fácil enseñar oraciones. Y de hecho, gran parte de la educación religiosa no ha sido más que un aprendizaje de fórmulas, de modos, de reglas. Es mucho más arduo crear la oración, descubrirla, inventarla, avivar su dinamismo profundo, descubrir la fuente. Puede ser sencillo programar la oración, reglamentarla, y más comprometido, sembrar la oración, sacar de ella el movimiento esencial e imprevisible. Puede ser cómodo insistir en el deber y quizás recurrir al chantaje y al miedo. Quien ora se salva, quien no ora se condena. Qué feo. Es más difícil hacer brotar desde dentro la exigencia de la oración, comunicar su atractivo, su nostalgia, su gusto, su belleza. Una catequesis auténticamente cristiana no puede limitarse a la moral, sino que debe avanzar hasta una poética de la oración. El terreno propio de la oración es el terreno fecundo de la vida, no el árido de la ejercitación religiosa, de la práctica devota, de la contribución religiosa, del cumplimiento obligatorio, de la observancia legal, de la ejecución exacta. Cuando uno aprende la oración, no ha aprendido todavía a orar. Es más, alguno defiende, paradójicamente, que un niño tiene el peligro de olvidarse de rezar en el momento mismo en que aprende las oraciones. Exageraciones aparte, es cierto que las oraciones están contenidas en una forma, en un libro, y el contenedor corre el riesgo de sofocar la vida. La oración, por el contrario, no se puede contener en ningún modo, en ningún módulo riguroso, prefabricado. La oración enseñada por Jesús es una oración que hace saltar todos los modos, derriba todos los esquemas. Y la única manera de contenerla es dejarse llevar por su flujo imparable. Papito Dios, mi oración es simple, tonta quizá, sin fórmulas. Al final de este día, te digo como a tus discípulos, enséñame a orar. No me enseñes oraciones. Que no te predique mis oraciones. Solo charlar, calmarme, alentar mi respiración, degustar el silencio, sazonarme en la espera, recordar que me quieres dar el abrazo de buenas noches. Buenas noches, Papito Dios.